creo que le haría varios cambios. Todo el tema de los ejes creo que está mal formulado. Me gustaría además ver un poquito más de periodismo. Nosotros que queremos ser periodistas o que quisimos ser periodistas en algún momento, solamente veíamos 2 o 3 énfasis que nos cogía, pero creo importante que uno debe ver periodismo económico, periodismo político, de opinión, deportivo, todas las ramas del periodismo y no solamente algunas que uno escoja, porque si vamos a ser periodistas y como experiencia que nos toca es en algún momento hablar desde la judicial hasta la deportiva, pasando por moda, pasando por económicas, pasando por todas, y la universidad no nos prepara para eso, nos prepara solamente para las que nosotros queremos. Entonces yo escogí opinión, yo escogí política y cultura, pero nunca me dieron deportivo, que fue en la que realicé la mayoría de mis trabajos. Yo consideraba que no era bueno cuando estaba en la universidad, sobre todo hablando si tú solamente quieres ser periodista, pero mi experiencia me ha dicho que funciona mucho que tú tengas, por ejemplo, que ver temas de publicidad, organizacional, editorial y radio y televisión, que son importantísimas. Yo hice todos los énfasis, de hecho trabajé desde prensa escrita, prensa en digital, trabajé en televisión, trabajé en radio, pues ahora estoy trabajando en una empresa privada, en una empresa de mercadeo, con mercadeo, y creo que gracias a que pude ver esos prerequisitos, pude ahora trabajar en lo que estoy trabajando y estoy feliz con eso. ¿Le énfasis? No, yo no creo, yo creo que uno debe dedicarle todo el esfuerzo a una cosa, sin embargo cuando te gradúas sí debes empezar a estudiar algo más. La ventaja de estudiar comunicación es que tú tienes la posibilidad de trabajar en lo que quieres. Entonces un comunicador lo necesitan en todas partes, lo necesitan en una empresa de ingenieros químicos hasta en una empresa de publicidad, que te funciona para cualquier cosa. Pero eso sí, tú eres la persona que debes estar encargada de trabajar en lo que quieres. Si tú quieres el día de mañana trabajar en una gran firma de abogados, por ejemplo, que también usan comunicadores, debes tú empezar a trabajar, a estudiar, a leer mucho sobre lo que quieres hacer. Pero si yo pudiera considerar en que darle un consejo a alguien, diría que uno debe hacer un posgrado, un máster, un doctorado después de haberte graduado en la universidad como comunicador, pero nunca hacer un doble énfasis, no me parece indicado. Definitivamente sí, un javeriano siempre busca un javeriano. De hecho, las personas con las que trabajo somos 6, de las 6, 4 somos javerianas, una es uniandina y la otra de una universidad extranjera. Ser javeriano te permite a ti saber cómo está formada la persona a la que quieres contratar, y eso es una ventaja porque javerianos hay en todas partes. No es una mentira que los Andes también está ahorita creándonos una competencia bastante grande. Sin embargo, los Andes está todavía muy nuevo, entonces la mayoría de jefes son javerianos y tienen uniandinos, y son 2 universidades que definitivamente te están contratando en todas partes. Pero sí es una ventaja ser javeriano, sí es una ventaja haber tenido el título de javeriano y sobre todo de javeriano comunicador y periodista, que es la ventaja que tenemos sobre los otros centros. Yo creo, y por experiencia digo que sí, es muy difícil entrar a los medios de comunicación, a todos los que no sé si van a ver muchos o pocos, pero sí, y no se pueden frustrar. Uno puede terminar la universidad y empezar a trabajar, y eso no va a pasar, porque a ti cuando tú sales te empiezan a pedir muchísima experiencia, y la experiencia definitivamente en el periodismo la hace tiempo. A ti no te dicen en cuántos medios, si entraste al medio más grande o no, sino cuántas entrevistas, cuántos reportajes, cuántas, no sé, cuántas columnas de opinión tienes, y eso te hace solamente la experiencia. Yo me regalé durante toda mi universidad, estuve trabajando gratis, fines de semana, por las noches, trabajé en Caracol Radio, trabajé en Todelar, trabajé en CMI, llegué a ser productora de un programa muy importante que se llama La Telepolémica, trabajé en El Espectador como mi práctica, y todo esto lo hice regalándome un poco de tiempo. Y regalar un tiempo en periodismo, lo bueno es que ese tiempo que tú regalas, sí lo estás regalando en temas económicos, pero estás aprendiendo muchísimo más a veces de lo que aprendes en la universidad, porque la universidad te da muchísima teoría que te va a funcionar, pero el tema de la práctica solamente lo logras tú cuando entras a un medio como este. Claro, trata de apadrinarte con un periodista que tenga un poquito más de cancha en el medio. No importa por dónde te metas, si tú quieres hacer política, métete por cualquier otro lado. Es muchísimo más fácil entrar por cultura, porque los periodistas grandes están buscando jóvenes, que son los que en verdad están hablando de
la cultura urbana, la cultura de las ciudades, son los que montan en Transmilenio. Ya un periodista más grande ya ni siquiera monta en Transmilenio y le toca hablar de Transmilenio. Entonces, tratar de apalancarte por ahí para llegar a lo que quieras. Hay que leer muchísimo, más que escribir en esta rama. Tú terminas escribiendo, por ejemplo, lo que me pasaba en El Espectador, te ponen un límite de palabras, pero nunca toman un límite de palabras cuando lees. Entonces, lo importante es leer, tratar de ser 100% ético. Aquí no importa si tú estás de acuerdo o no con lo que vas a escribir, pero tienes que tratar de llegarle a los más, o sea, a todo el mundo. Y cuando vayas a escribir o cuando vayas a hablar en televisión, cuando vayas a hablar en radio, cuando vayas a escribir para medios digitales, que se escribe completamente diferente a la prensa escrita, trata de hablarle al que menos sabe, nunca al que más sabe. Esa es mi recomendación más importante. Hablarle al que menos sabe, porque cuando el que menos sabe te entiende la mayoría de la población. Pero cuando le hablas a una persona muy especial, muy específica, a una persona con un lenguaje muchísimo más avanzado, solamente vas a llegar a esa persona más avanzada. Trata de hablarle al más básico. Cuando le hables al más básico, le hablas a todo. Esa es mi recomendación principal ya cuando vas a trabajar. Y ahora en la universidad, y te lo repito otra vez, y soy muy enfática en eso, consigue los contactos, regala tu tiempo. Ese tiempo ahorita es regalado, pero después es importantísimo. Tú después vas a poder tener una hoja de vida donde dices, sí, estuve 6 meses en El Espectador, estuve 6 meses en El Tiempo, estuve 6 meses en Caracol. Y esos 6 meses que son politicos para una vida profesional, son muy importantes para lo que tú aprendes. Porque la teoría te la está dando la universidad, la teoría, los contactos, esto, pero el tema de la práctica definitivamente lo hace cuando tú regalas tu tiempo, cuando tú estás metida en los medios de comunicación, que es lo más difícil de hacer. Yo no soy ningún académico del periodismo como para saber qué se debe y qué no se debe cambiar del énfasis, porque pues no es mi trabajo, ¿sí? O sea, yo fue aquí a aprender sobre el periodismo. El periodismo tiene una cualidad bastante particular, y es que a ti te dan las herramientas y te dan como los parámetros, pero en el periodismo no hay nada escrito. O sea, tú eres el que te labras tu camino, tú eres el que decide cómo sí coger periodismo, por ejemplo, nomás la especialización que quieres hacer, supongamos. O sea, a mí no me interesa ni 5 económico ni político, pero sí me interesa mucho cultural, por decirlo así. Y no solo eso, sino como la posición que tú mantengas sobre un tema o sobre un punto de vista es lo que te va formando a ti como periodista. No es tanto como, o sea, aquí lo que te digo, aquí te dan las herramientas y te dicen como, vea, puede hacer esto. Hay tantas teorías, hay tantas cosas que la gente dice que están bien y que están mal, pero al fin y al cabo uno escoge qué es lo que quiere hacer y adopta esa postura como periodista. Entonces no creo que deberían cambiarle nada. Creo que deberían meter cosas de periodismo a otros énfasis. Por ejemplo, en periodismo nos enseñan a nosotros lo que es el cuidado de la información. Nosotros los periodistas sabemos lo que es el poder de la palabra y tenemos como esa dimensión que no he percibido en otros énfasis, porque por ejemplo hay locutores que perfectamente dan su opinión en radio. Yo tengo un amigo que una vez en un programa dijo como, estaba hablando sobre los reinsertados ahorita del proceso de paz, y él dijo como, por mí que los maten a todos esos, diciendo así como súper punto de vista y todo eso. El man no sabía que posiblemente nos estaban escuchando hijos de reinsertados, de guerrilleros o cosas así, que están de acuerdo con el proceso de paz y todo eso, y eso perfectamente le puede costar su nombre como periodista, como comunicador, y le puede costar el nombre, el puesto costar el nombre al mismo programa o al medio en el que se maneja. Entonces eso también es bastante complicado. Cuando pasa eso, toca hacer una rectificación y decir como, hey, ese fue mi punto de vista, no es el punto de vista del medio, por favor no se lo tomen a mal, pasó tal cosa, estoy de acuerdo del paz o no estoy de acuerdo con el proceso de paz, porque las opiniones son muy válidas, pero lo que te digo es tomar una postura y asumirla como periodista. Su semestre. Pues la materia básica es noticia. Bueno, cambiaría los profesores de noticia, cambiaría noticia, o sea, todo en noticia está muy mal. ¿Por qué? Porque hay 2 profesores, yo voy con John Gutiérrez. John, espero que no veas esto, por favor. Y el trabajo con él es escribir para el periódico de la universidad, para el de la facultad, por el campus se llama el periódico. Y él te da unas limitaciones, y es que tienes que cubrir 2 facultades. A mí me tocó cubrir
literatura y enfermería. En literatura habían cosas interesantes, en enfermería nunca pasaba nada en realidad. Y a raíz de esas dos facultades tú tenías que generar noticias para el periódico. Si no él calificaba por noticias, o sea, era como un sistema de puntos. Entonces, noticia con fotos 5 puntos, noticia entrevistando al Papa 50 puntos, eran cosas así, eran cosas sin sentido. De hecho, al final del semestre él da unas posibilidades de exonerarte del final. El final se supone que es un asunto de un cuestionario enorme. El man le entrega a uno como un taller que tiene que desarrollar todo el semestre y uno se mata desarrollando ese taller y estudiando para ese, porque la única forma de ser exonerado es que o entrevistas al presidente Santos, o entrevistas al Papa, o entrevistas a Falcao, o entrevistas a James, o cualquier personalidad que haya en el momento. Son entrevistas imposibles, o sea, por Dios, a duras penas un medio reconocido logra tener esas entrevistas, y son entrevistas que se dan por muy corto tiempo, entonces en realidad es muy difícil. Y aún así, yo no sé si todavía lo hace, pero en todos los semestres se inventa algo para exonerar a todo el mundo al final. Entonces todo el mundo en el tercer corte tiene 5 porque sí. A mí me parece que ese no es el propósito de la materia. O sea, se supone que es la materia base para todo periodismo, porque noticia es, o sea, hablando de unidades, como decir, como el átomo, noticia es el átomo de todo el periodismo. Si uno aprende a hacer noticia, perfectamente aprende a hacer cualquier otra cosa. Y a uno le queda flojo ese tema porque, no sé, y uno le coge fastidio a la noticia. Ahorita yo que estoy viendo periodismo TV, solo tenemos que hacer noticias televisivas y es una mamera, porque son notas de 1 minuto. Y en 1 minuto no se logra profundizar nada de información, la información queda en el aire, son cosas como sin sentido, diría yo. Entonces, cambiaría como como la estructura de noticias. Y que de prerequisitos sí, no me parece que nada más. Porque lo bueno del énfasis de periodismo es que te dan muchas opciones para manejar tu semestre. Entonces, supongamos, para lo primero que yo recomiendo es ver noticia, obvio, y historia y deontología. La deontología es muy importante para los periodistas, precisamente por lo que les dije ahorita, por el tema del manejo de la información, del cuidado que se tiene que tener con la información. Ya luego, si uno está en la capacidad de meter una materia de 4 créditos cada vez que pueda, cualquier pendejada, en sí toda la malla curricular de comunicación es muy flexible y no te exige a ti como, hey, tienes que ver esta tal semestre, esta tal semestre, esta tal semestre. Está bien. Hay materias que, por ejemplo, teorías prácticas, deberían verse más al principio, pero tienen tanta fama de ser tan difíciles que uno busca dejarlas al final, y en realidad son bastante importantes porque te enseñan a ti como lo que es en realidad el periodismo, o sea, cómo se mueve, cómo es la vida real. Muy énfasis. Uy, periodismo es buenísimo complementarlo con cualquier otra carrera, o sea, porque precisamente eso es lo que te va forjando como tu punto de vista y tu opinión como periodista. Hay gente que, por ejemplo, los que les gusta el periodismo de política, pues hacen ciencia política y eso les forja un criterio para poder hablar de política más adelante. Entonces no va a ser el periodista típico que habla de lo que conoce, de lo que ha oído, sino es un periodista que ha leído sobre política, que sabe cómo se manejan las políticas, que sabe cómo son los conflictos y que puede hablar de eso con propiedad y sin cagarla, por decirlo así, o sea, sin hablar porquerías, porque pues el doble énfasis ya viene más por el tema de los medios. O sea, si el doble programa te da como un aspecto como teórico, por decirlo así, de lo que tú puedas hablar, el doble énfasis te da un aspecto técnico, como en habilidades. Entonces, por ejemplo, yo estoy haciendo doble con audiovisual y me manejo muy bien en lo que es el lenguaje audiovisual. O sea, yo sería muy buen cronista de audiovisual, por decirlo así, porque sé cómo recopilar la información por parte del periodismo y sé cómo contarla por parte del audiovisual, porque hay muchos periodistas que no saben cómo jugar con su entorno, jugar con las luces, jugar con la imagen, y lo que hacen es, por ejemplo, centrar en la mitad y no contar absolutamente nada más, sino una persona entrevistada y que venga y me hable. Entonces es como más por medios. Los que hacen radio, entonces pues aprenden a hablar para radio, aprenden a narrar la información y las noticias, por decirlo así, para radio, y también tienen otro tipo de habilidades. Los de editorial pues escriben mejor y así, los de publicidad, todo tiene como
por la técnica, por el doble énfasis. Entonces depende de lo que quiera, de los intereses de la persona igual. Porque les dije, es bastante versátil, comunicación es muy versátil, entonces hacer la combinación, ya sea de énfasis o sea de carreras, es bastante fácil. ¿Experiencia? Total, total. O sea, cuando estaba como en quinto semestre, tuve una crisis, no solo de periodismo, sino de la carrera en general, porque pensé que no, pues no me estaban dando lo suficiente. O sea, dije, no, pago 8 millones de pesos para que me vengan a enseñar algo que está en internet y bla, 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 y aparte tengo todo el tiempo libre del mundo y bla, 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 bla. Sí es necesario, sobre todo, pues, es que lo que pasa es que cuando tú vas a trabajar en medios o cualquier cosa que tenga que ver comunicación o periodismo, vale más lo que tú hayas hecho que tus estudios. Empezando porque para comunicación o para periodismo no hay tarjeta profesional. O sea, tú no tienes que tener estudios previos para poder ejercer como periodista. Simplemente si eres bueno contando y si eres bueno dándonos la información, entra como periodista, no hay problema. Entonces, quedarse con solo los estudios es nada, es salir o sea, tener muchos conocimientos y tener las habilidades y, por decirlo así, estar por encima de mucha gente, pero no te garantiza que el título te vaya a dar un puesto. Lo que hace es tu experiencia. Entonces, si tienes un blog y escribes, si te gusta hacer cortos, si te los vas haciendo cortos, pues haz cortos, si tienes un programa de radio, pues haz un programa de radio. Todas esas cosas lo que hacen es ayudarte con la experiencia para que ya al salir al mundo profesional sea más fácil o sea más... o no lo cojan a uno ahí como tan novato, por decirlo así. Pues la verdad, la manera curricular creo que tiene muchas falencias, en especial en los primeros semestres donde se ven materias que pues en realidad no aportan gran cosa para lo que uno va a aprender después. Termina siendo como un relleno, por así decirlo. Pues creo que esto lo he hablado con varias personas que estudian esta carrera y sí, como que ya hemos llegado a una conclusión en general que la malla curricular en los primeros semestres es muy poco lo que realmente se aprende con relación al periodismo y con relación a lo que uno va a desarrollar. No sé si le agregaría, le quitaría los 2 primeros semestres. Y digamos que, bueno, hay personas que entran en la carrera y no están tan enfocadas en lo que quieren hacer. Pero digamos que cuando las personas ya entran sabiendo qué énfasis quieren, digamos que pierden un año completo en materias que no podían ser para casi nada. Entonces creo que ahí pues debería como evaluarse eso. No sé si complementarlo con otro énfasis de otra carrera, pero creo que sí es como muy necesario como que ese periodismo sea específico en un área, ¿no? Como política, económica, deportes, etc. Y que la persona tenga como un conocimiento muy amplio y que se desarrolle muy bien en lo que va a manejar. Es porque puede ser. Sí, porque en general si va a hablar de eso tiene que ser una persona que conozca al 100% lo que está hablando, lo que se está tratando, la actualidad. No sé si es completamente necesario que uno complemente la carrera, digamos, con audiovisual o con editorial o con algún otro énfasis. O en general con otra carrera, digamos que la gente que va por política, por lo general lo complementa con derecho. Pero no sé si es completamente necesario. De pronto si especializarse puede ser una buena opción. Sí, yo considero que las personas deben, digamos, en la carrera, desde los semestres, desde que uno entra a la universidad, comenzar a buscar opción de trabajo, pues como sea. Porque digamos que el tema de los... ay, se me olvidó cuando uno está ahí va a trabajar en las empresas. Prácticas. Las prácticas profesionales pueden ser... las prácticas profesionales pueden tener como sus pros y sus contras, porque por lo general pues, muchas personas no quedan en las empresas en las que se prueban y demás. Y si uno comienza como a buscar esos trabajos, pues esos primeros trabajos, hacer algo desde que está en el segundo o tercer semestre, pues cuando se gradúe seguramente ya habrá hecho pues, una amplia cantidad de cosas y pues podrá tener mayor oferta que otra persona que se graduó y no ha hecho nada. Entonces, pues, sí, considero que es